Buenas tardes. Continuamos entonces con el segundo Seminario Internacional de Política de Evaluación Educacional y Accountability en América Latina. En esta jornada de la tarde presentamos un panel conformado por destacados académicos del Grupo Internacional de Investigación en Políticas de Evaluación y Accountability para América Latina, quienes nos expondrán los resultados y hallazgos de su trabajo investigativo. Este panel está conformado por la doctora Sara Alina Jiménez de la Universidad de Colima, México, que estará de modalidad virtual, la doctora María Angélica Oliva del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, la doctora Marilda Pascual de la Universidad del Oeste de Santa Catarina, Brasil, y el doctor José Emilio Díaz de la Universidad Nacional Pedagógica de Colombia. Este panel estará moderado por la doctora María de Lourdes Pinto de Almeida de la Universidad del Oeste de Santa Catarina, Brasil, a quien le dejamos la palabra. Olá, buenas tardes a todos e a todas. Vou falar em portunhol, ok? Bien. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente o convite feito pela Maria Verônica e para eu estar aqui moderando esta mesa, né, de discussão sobre os resultados da pesquisa em andamento pelo Grupo Internacional de Educação e Avaliação e Accountability. Isso, né? Sim. Políticas de avaliação educacional e accountability. Isso mesmo. Bem, temos, então, a participação de 4 investigadores, representando cada um os dados, apresentando cada um os dados da investigação e representando cada um o seu país. Temos a professora Marilda Schneider. Professora Marilda, muito obrigada pela presença. Você é só a coordenadora do evento e do grupo. Professora Marilda vai apresentar os dados da pesquisa de Brasil. Professora Maria Angélica, muitas graças pela presença. Tu és só investigadora do grupo e vai apresentar os dados de Chile. E professor José Emílio, nosso querido professor José Emílio, obrigado pela presença, professor. Obrigado. Vai apresentar, então, os dados da pesquisa de Colômbia. E Sara, nossa querida Sara, estará representando o México e irá apresentar os dados aí desse país. Cada painelista terá até 12 minutos para apresentar, então, os resultados parciais da investigação. Bien, não vou começar pelo Chile, vou começar pelo Brasil, obviamente. Professora Marilda, tiene la palabra. Gracias, muchas gracias, Malu. Buenas tardes a todos. Novamente, gostaria de decir de mi satisfacción estar en este evento, agradecer a María Verónica por la coordinación de todo el trabajo, de todo el seminario, con el equipo de PUC Valparaíso, agradecer también a María Angélica de la coordinación de la comisión científica, que también hicieron un trabajo muy sério acerca de la evaluación de los trabajos, y también gostaria de agradecer pela participação de todos os membros
del equipo de investigación en políticas de evaluación y accountability en países de la América Latina. Es duplamente una satisfacción estar con ustedes todos para discutir un tema que en Brasil venimos discutiendo algunos años y que ahora con el refuerzo de los investigadores de Chile, Colombia y México, tenemos la oportunidad de profundizar los debates y también ampliar los espacios de discusión del tema de la evaluación y su conexión con las políticas de accountability. Nuestro grupo de investigación estuve en este exacto momento en una encrucijada en que la discusión teórica de la accountability tornóse una cuestión importante para nosotros para el seguimiento de los trabajos. Entonces, los investigadores fueron desafiados a construir una concepción teórica de accountability a partir de los trabajos, de las investigaciones y también de la percepción de los investigadores y estudiosos de sus países. Yo voy a hablar acerca de una concepción que estuvimos construyendo a lo largo de los últimos 7 años en Brasil, en nuestro grupo de investigación de la Universidad del Oeste de Santa Catarina. Y es un trabajo que también oportunizó la creación del grupo de investigación y la difusión del tema en términos de Brasil y ahora, con mucho gusto, en la América Latina. Voy entonces, en muchas breves palabras, intentar demostrar a ustedes cómo estamos construyendo la percepción de la concepción teórica de accountability a partir de una visión crítica, pero dialéctica, y también que lleva en cuenta la historia de la educación y también la propia historia de la accountability. Muy bien, entonces, primeramente me gustaría de tecer un panorama un poco abrangente de la accountability. Abajo coloqué la expresión rendición de cuentas, porque es una traducción muy común en Chile, en los demás países de la América Latina, pero en Brasil no es, como Elton demostró hoy por la mañana. En Brasil predomina mucho más la traducción como responsabilización, pero vamos a respetar la interpretación que están dando en Chile, Colombia, en los demás países de la América Latina, y vamos a considerar que sí, puede también ser rendición de cuentas. Y también decir que el tema de la accountability, como ya ustedes oirán muy claramente de las exposiciones de la mañana, es un tema que está en el eje central de las políticas de la mejora de la calidad, quer sea do punto de vista de la evaluación o no. La mejora de la calidad no pasa según los organismos internacionales apenas por la evaluación, y sí por la implementación de lo que denominamos en Brasil de mecanismos o instrumentos de accountability. También es importante no perder de vista, como también ya oímos de la mañana, que su interpretación, la visión que se tiene del concepto, está muy relacionada con la área de conocimiento en que ella se describe, y también con la aplicación que se hace de ella. O sea, cuando hablamos de accountability, tenemos que llevar en cuenta la área de
conocimiento pela cual ella está siendo abordada, porque tiene a su interpretación, su teorización tiene a ver mucho con la área en que está adscrita. Y por último, también es importante no perder de vista que para nosotros las herramientas de revisión de cuentas, responsabilización, participación, transparencia, control social, inspección, fiscalización, corrupción, son términos que no sustituyen o que no significan la misma cosa que accountability, sino que son elementos, son aspectos que están contidos en el concepto de accountability. O sea, el término de accountability presupone también la cobranza de rendición de cuentas, la responsabilización, y también implica en la transparencia, en control social, como el Elton abordó por la mañana, inspección, fiscalización y otros elementos, otros aspectos que pueden ser insertados en el término. Muy bien. ¿Cuáles puntos de divergencia nosotros podemos considerar cuando hablamos de la accountability? Principalmente de la accountability en diferentes áreas de conocimiento. Conforme la área de conocimiento, hay una distinción en torno de qué elementos pueden ser considerados como elementos de accountability, cuáles son los mecanismos que pueden ser considerados también de accountability, las sanciones, si existen o no, y también quién es considerado agente de accountability. No voy a explorar este cuadro apenas para que ustedes puedan perceber que hay distinción sobre o que puede ser considerado una política de accountability. Vamos a partir de este cuadro, vamos a considerarlo en términos de la educación, es decir, cómo defendemos cada uno de estos elementos en Brasil. No tiene batería esto mecanismo. ¿No avanza? No avanza. Ahora sí. Bien, en primer lugar, es importante decir que en Brasil, o al menos en nuestro grupo de investigación, la equipo brasileña, formada por 12 investigadores del Brasil, tienen como concepción de accountability tres ejes articulados entre sí. El primero, el eje de evaluación, y acá no estamos nos referindo a las evaluaciones en larga escala o las evaluaciones nacionales, pero estamos hablando de evaluación. O sea, para una política de accountability es importante el mecanismo de la evaluación. ¿Cómo esta evaluación va a ocurrir? Bueno, depende de cada realidad, de cada política y de las finalidades que se tienen. Infelizmente, las políticas neoliberales y gerenciales de la actualidad tienen en cuenta una evaluación por resultados, pero nosotros no estamos diciendo que es esta evaluación que tiene que hacer parte de un modelo, de un programa de accountability. Bueno,
Entonces, ustedes pueden preguntar, ¿y cuál modelo de evaluación entonces debe hacer parte de la accountability? Vamos a tratar de esto después. El segundo elemento es la rendición de cuentas, más conocida como ya yo he dicho, acerca de sus funciones, y también la responsabilización. Entonces, en nuestra visión, una política, un programa de accountability se compone a través de estos tres instrumentos. La evaluación tiene un significado de proceso, de recopilización y procesamiento de datos e informaciones. Su función es diagnóstica y formativa. Vea que no estoy hablando de concepción de política de evaluación en larga escala. Y también ella es constituida por una dimensión de autoevaluación o evaluación interna de la escuela, cuando hablamos de la accountability en educación. Entonces, presupone que la escuela puede se autoevaluar y entonces construir a partir de esto un mecanismo para rendir cuentas y responsabilizarse, sí, como Falabella decía pela manhã, responsabilizarse sí pelo proceso educativo, porque la escuela tiene que, en su dimensión, construir una perspectiva de que ella es responsable por aquello que ocurre dentro de la escuela. Si no tienen las condiciones, si no tienen todos los elementos que necesitan, pero del punto de vista del proceso de aprendizaje, es un compromiso de la escuela. Y por fin, la responsabilización, que no es la imputación de culpabilización o de imputación de sanción, sino que es la escuela asumir su responsabilidad sobre su función principal. La función de la escuela de enseñar, desenvolver la capacidad de comprensión, la autonomía, tiene que ser asumida por la escuela. Bien, dicho esto, entonces vamos bien. Encerrando. ¿Encerrar? Encerrando. Unos minutitos desconta porque esto no funciona bien. Entonces, ¿quién debe rendir cuentas por la educación? Dentro de este concepto de accountability que defendimos. Los gobiernos deben también ser instrumentos de accountability. ¿En qué medida? En la medida que ellos, los gobiernos, necesitan dar las condiciones para que las escuelas puedan desarrollar su función. Entonces, ella tiene una tarea, una responsabilidad dentro de un programa de accountability para fornecer las condiciones para el aseguramiento de la formación integral de los estudiantes que la escuela debe desarrollar. Las escuelas, ¿cuál es la responsabilidad, cuál es la función dentro de un programa de accountability? Las escuelas deben rendir cuentas perante sus gobiernos, también tienen que responder por su compromiso asumido, y desde este punto de vista es una responsabilidad formal, pero también ella debe rendir cuentas ante la comunidad escolar y también ante un proyecto político educativo que orienta la acción de la escuela internamente. Y en este punto de vista, entonces, vamos a tener una responsabilidad no formal, al menos do ponto de vista de la política.
a no ser que vamos a considerar como una micropolítica. Entonces, nuevamente, va a ser un compromiso formal. Los maestros, ¿cuál es su función en la rendición de cuentas? Ellos tienen que asumir su responsabilidad con las aprendizajes de los estudiantes y también con la propuesta pedagógica de la escuela. Esto es su compromiso, pero ante esto ellos deben rendir cuentas y responsabilizarse. Y los padres de estudiantes, de este punto de vista, también son instrumentos de accountability, en la medida en que ellos deben responsabilizarse, rendir cuentas perante la vida escolar de sus hijos y también responsabilizarse por el entorno familiar, por una vida familiar propicia para el aprendizaje de los estudiantes. Desde un punto de vista, todos los elementos o todos los sujetos envolvidos en el sistema educacional tienen una responsabilidad en rendir cuentas y responsabilizarse también por algún aspecto de la calidad educativa. Esta es la percepción de accountability que nosotros defendimos en Brasil. Gracias. Muchas gracias, profesora Marilda. De inmediato paso a palabra a la profesora María Angélica para nos decir un poquito sobre la investigación y el diseño que esta etapa de pesquisa está tomando en Chile. Muchas gracias, Malú. Aquí los saludo a todos y a todas desde este significativo lugar, puerto principal, Valparaíso. Es una joya de 1000 colores, dicen. Y quiero agradecer a nuestros anfitriones, la Universidad Católica de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y todos los desvelos que han tenido por organizar este evento. También el grupo de investigación del cual formo parte, que es liderado por Marilda Pascual Schneider, y todo lo que significa formar parte de un grupo de investigación internacional que yo lo valoro enormemente. Bueno, escribí una ponencia sobre la base de 2 años de investigación que nosotros tenemos específicamente dentro de este grupo, pero mucho más tiempo que corresponde a mi historia académica e intelectual, porque esta investigación me ha permitido ir uniendo una serie de otras investigaciones e ideas que he ido fraguando a lo largo de mi historia. Y la titulé Trama chilena de la accountability. ¿Qué trama y qué se trama? ¿Ya? Estoy trabajando con las metáforas. Este es nuestro grupo de investigación, ¿ya? Que estamos empezando este año 3 con un grupo renovado, porque ustedes saben que en las investigaciones los grupos también son muy flexibles, ¿ya? Y tenemos el grupo de investigación ahí, en Iquique, un investigador, Patricio Rivera, en Osorno, otra investigadora, realmente, en Punta Arenas, otro investigador, Mario Garay, y yo en Santiago. Por lo tanto, el adjetivo de territorial nos caracteriza totalmente. Bien. Bien. ¿Sí? Tú, dale. Bueno, ese es un cuadro de Paul Klee, y ahí esa es una metáfora iconográfica de lo que es la trama. De por qué se trama, cómo están, ¿ya? Los elementos uniéndose, generando interfaces, ¿ya? Como una especie de patchwork, ¿ya? Como una especie de pintura. Entonces, a mí me interesa que nosotros vayamos con lo que hemos ido trabajando ahora y en nuestras investigaciones. A veces uno se focaliza en un punto, resultados, ¿ya? Pero
ese resultado, unido a una lógica instrumental o unido a una teoría, por ejemplo, el capital humano, va a dar un elemento en conjunto. La invitación mía es a ver elementos, a desarmar elementos, a rearmar los elementos, al ver la trama en vez de la trama y ver qué nos encontramos con eso. ¿Cuál es? Sí. Imposible. Ahí va. Mucho. Yo les voy. No, ahí va todo. Mucho. Es que podríamos tener el notebook aquí y manejábamos mejor. Ahí, bueno. Ahí están los objetivos. Les insisto que les voy a poner la ponencia completa, la voy a subir en la plataforma ISU a mi nombre, porque en realidad quiero ajustarme a los 12 minutos. Primero, ciertos referentes teóricos conceptuales como punto importante que van conformando esta trama. ¿Cómo se llega? ¿Ya? Y para entrar en las 4 políticas que adelantó Patricio, que hemos trabajado nosotros, que aunque el profesor no lo crea, el profesor que está sentado ahí adelante, no lo crea, en Chile la contability, al menos desde el punto de vista de la política oficial pero escrita, está ampliamente desarrollada. Probablemente en la micropolítica, en las escuelas, no. Entonces eso es interesante porque ahí se da una brecha, ¿ves?, entre lo que nosotros realmente pensamos que, ¿ya?, por las políticas prescritas, ¿ya? Este es un país de dominio de la contabilidad, pero en las escuelas nos pueden decir otra cosa, ¿ya? Y también en ese desvelar las 4 políticas fundamentales, el Sistema Nacional, el CINCE, ¿ya?, de medición de la calidad de la educación, es la viga maestra del sistema de contabilidad en Chile. Y la contabilidad empieza en Chile en el gobierno de facto, en la dictadura cívico-militar chilena, en la década de los 80. Nosotros empezamos a ver claras manifestaciones de la contabilidad, como bien lo ha investigado Alejandra Falabella. Después nosotros tenemos el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Docente, ¿ya?, SNED. El sistema ¿qué más me dijo? La ley CEP. La ley CEP también, ¿ya? La subvención preferencial. Y finalmente, la cristalización de todo es el sistema de aseguramiento de la calidad. Y fíjense ustedes que tal cual como lo planteó Patricio en la mañana, las 4 políticas tienen como eje dominante un discurso sobre la calidad de la educación. ¿Ayuda? Ahí. ¿Cuál es esa trama del discurso? Bueno, ahí yo me salté una lámina, pero se lo quiero decir aquí. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales? Yo puse en la lámina anterior a accountability entre, situarnos en un lugar entre la metáfora y el discurso. La metáfora tiene un amplio desarrollo en nuestra civilización occidental, desde Aristóteles, y pasando por los distintos pensadores, en la ciencia también, han planteado la metáfora como un dispositivo, en términos Foucaultianos, para poder desvelar aquello que está oculto, ¿ya? O para poder nombrar fenómenos tremendamente complejos. Entonces yo digo, se parece al cuadro de Klee. Entonces yo estoy usando eso como un medio para poder pensar la capacidad de pensar, ¿ya?, de fenómenos educativos que son sociopolíticos y culturales, finalmente, que son extremadamente complejos. ¿Cómo se va formando esta trama? Esta trama no es chilena y tampoco es educativa, ¿ya? Como dice Jeff Vista, la cultura de la contabilidad es una cultura empresarial. ¿Ya? Entonces no es una cultura educativa. Por eso que yo tengo una posición bastante clara respecto de la contabilidad. Yo quiero que en la educación primen los sistemas educativos, el lenguaje educativo, la práctica educativa y, como dije en la mañana, el código disciplinar de la pedagogía. Con todo. Entonces, la rendición de cuentas, ¿ya?, se
engasta en las políticas educativas nuestras por una serie de vehículos. ¿Y qué se engasta? Primero, dice, la ciencia hipotética deductiva, ¿ya? Pero la ciencia matematizada, Galileo de Newton, que piensan que el sistema, hay un orden científico con un sistema mecanicista, ¿ya? No cualquier ciencia, no es ni la ciencia comprensiva, ni la ciencia crítica, ni la ciencia social, es la ciencia matematizada, ¿ya? Que tiene un lado virtuoso, pero también tiene un lado perverso, porque esa ciencia que tiene como eje la medición, ¿ya? Se utiliza para matematizar los espacios y intentar matematizar la vida social, ¿ya? Entonces, como decía en la mañana, ¿cuántos fondos tienes? ¿Ya? ¿Cuántas revistas indexadas? ¿Cuántos artículos indexados tienes? Bueno, ese tipo de cosas. También tenemos nosotros el currículum técnico, ¿ya? El currículum técnico que se inaugura en Chile en 1965 con la pedagogía por objetivos. Y de ahí ha sido una vuelta, ¿ya? El currículum técnico se funda en el conductismo, ¿ya? Y se funda en que las disciplinas escolares son disciplinas, saberes académicos que son dosificados para el ámbito escolar, ¿ya? Y se funda en el eficientismo social, vale decir que los sistemas escolares estén al servicio de lo que la sociedad les pide y se trastoca la situación la relación entre sociedad y educación. Se supone que la educación tiene que dar coordenadas a la sociedad para transformar, a menos que la sociedad estuviera tan maravillosamente bien. Que la sociedad nos dijera a nosotros qué sistema educativo me hace. Entonces, los currículums técnicos, la racionalidad técnica, la lógica técnica instrumental se fundamenta en mantener la reproducción social, que es tremendamente desigual, ¿ya? Y finalmente, la teoría del capital humano, que ella ya me está mirando con toda razón. Teoría del capital humano, ¿ya? Y la nueva gestión pública, ¿ya? Sigamos. Bueno, pero uno se pregunta, y cualquiera de ustedes se puede preguntar, y es tremendamente difícil, pero ¿cómo llegó todo esto a Chile? ¿Cómo llegó a Latinoamérica? ¿Cómo puede ser? Entonces, aquí, en el equipo nuestro, hay un grupo que está estudiando este tema de los organismos multilaterales. Por ejemplo, los organismos multilaterales son fundamentales, ¿ya? Nosotros hemos sido colonia y tenemos una estigma de la condición colonial. Tendemos a pensar que siempre lo extranjero es mejor que lo chileno. Entonces, la OCDE, la prueba PISA, políticas educativas transnacionales que llegan desde fuera. Las políticas no se fraguan aquí. Nosotros estamos al margen de las políticas. Y organizaciones internacionales. Cuando ustedes vean los documentos de UNESCO, el Objetivo de Desarrollo Social 4, ¿ya? De las Naciones Unidas, documentos del Banco Mundial, documentos de la PREAL, van a quedar abismados como ellos han impulsado la rendición de cuentas acríticamente en nuestro país, en nuestra región, digamos, me refiero a Latinoamérica. Ya, eso ya lo dije. Ahí está la urdimbre. Ustedes saben que una trama tiene una urdimbre y una trama propiamente tal, así como va el tejido. Y ahí está entonces, ya lo dije. El próximo. No, eso ya lo dijeron mucho. Pasemos nomás. Voy a terminar. Ahí están, bueno, en las últimas dos láminas, yo quería sintetizar por qué nosotros decimos que en esas, que es posible encontrar una trama de accountability el discurso de accountability, o una matriz de accountability, y qué elementos claramente de accountability están presentes. Voy a decir solamente uno por una cuestión de tiempo, y son los resultados, ¿ya? El énfasis en los resultados, que son públicos, que se envían a las escuelas, a las familias, a los medios de comunicación, y que sirven para establecer todo tipo de taxonomías, clasificar, esta obsesión de clasificar tan fuerte en la ciencia dura.
Todos los tenemos que clasificar, y si no los clasificamos es como que no pudiéramos existir dentro de las escuelas o las universidades. Bien, la próxima, y termino. Ahora sí, no, ahí está, esa última son determinante en el caso chileno. Ya, eso eran los organismos internacionales, pero aquí son los determinantes en el caso chileno. Quiero decirle que en Chile ha sido determinante las políticas de financiamiento. Si bien hay una articulación, la política educativa oficial ha impulsado, como dije, las políticas de contabilidad. Pero dentro de eso, por ejemplo, llaman a proyectos, concurso de proyectos hay tantos millones, pero tiene que ser con esta concepción educativa o con esta concepción de la contabilidad. Entonces, ahí está cómo ha sido un proceso increciendo desde la dictadura cívico-militar hasta hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa próximamente con la Constitución y los cambios que tienen que venir en la educación. Bien. La próxima. Ay, perdón. Aquí terminamos. Aquí quería terminar yo por el patchwork. Fíjense ustedes que este arte, que es otra mirada de la trama, ¿ya? La cercanía que hay entre el patchwork, que es este arte, ¿ya? Con géneros que pegan, con patchwork, ¿ya? De pegar palabras, ¿ya? Cuando tú ves el texto de las políticas educativas escritas, efectivamente hay pegadas cosas, ¿ya? Y vamos poniendo cosas uno tras otro, a veces críticamente. Entonces es la misma idea. Yo los invito a que nosotros podamos mirar críticamente, a develar, ¿ya? A hacer una mirada fenomenológicamente de cómo se han ido configurando los elementos no educativos que están en nuestras políticas educativas. ¿Y qué ha pasado con los elementos educativos? ¿Qué ha pasado con los otros modelos o la otra lógica? ¿Qué ha pasado con todo las concepciones comprensivas, críticas y postcríticas de la teoría y la práctica? Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Maria Angélica. Sem mais delongas, passo a palavra de imediato, então, para o nosso querido professor José Emílio. Bueno, muchas gracias a todos mis colegas aquí presentes en esta sala y a los que están acompañándonos allá en la virtualidad. Un saludo a América Latina, un saludo a Chile, nuestra sede anfitriona, particularmente a esta universidad, a este claustro, a esta casa de estudios que nos invita, como nos decía ayer un colega directivo en la Universidad de los Lagos, nos invita a aprender la hoguera, y la hoguera es del workshop que hablaba también ahora Angélica, y es hacer, trabajar y mostrar alrededor del tema de la investigación. Eso hace este grupo. Estamos prendiendo una hoguera, estamos aquí conduciendo la antorcha, como los Juegos Olímpicos, llevándola de país en país. Llevamos 2 años en la virtualidad trabajando en esta investigación, y este año y en este mes nos hemos logrado encontrar presencialmente para darle calor humano y encender esta llama que queremos llevarla por toda América Latina. Es una propuesta que tiene que terminar una propuesta contrahegemónica a un proyecto hegemónico de los organismos internacionales, de las políticas de racionalidad neoliberal, a esas estrategias que nos quieren reducir al mero operativismo. Tenemos que responder con un proyecto contrahegemónico, una propuesta que aquí ya se han dado varias pinceladas. Sí, no estamos huyendo a la evaluación. Bienvenida sea la evaluación y bienvenida sea la rendición de cuentas, siempre y cuando sea democrática, pedagógica, crítica y que contribuya a la profesión docente, a su transformación, a su actualización, a la transformación institucional. En tal sentido, en Colombia, está escrito en construcción, que obviamente no voy a leer, pero que quiero compartir las ideas
de esto que he llamado las políticas públicas de evaluación y rendición de cuentas, encuentros y desencuentros, el caso de Colombia, que tendría como 3 momentos. ¿Y desde dónde partimos? ¿Qué es esto de la rendición de cuentas y la accountability? En un segundo momento, entender y buscar la génesis y el desarrollo de la accountability no está en la escuela, no está en la pedagogía, no está en el currículum, no lo encontremos allí. Hay que ir a buscar esa génesis, ese desarrollo, esa política invasiva en los tiempos de reformas del Estado, en este caso, en el Estado colombiano, en su apertura a las políticas neoliberales, la fundación de ese Estado neoliberal, pequeño, fuerte, pero con un ojo evaluador, fiscalizador. Y terminaría el escrito, pues caminando con la antorcha prendida, llevando la ola, venimos de Brasil, venimos de Colombia, vamos ahora a Chile y hay que seguir esto. Y ustedes hoy tendrán que salir con su llama prendida, buscando que se nos prenda la eureka. ¿Por dónde tenemos que responderle a esta política? Porque nos está dominando, desgastando. Y no quisiera salir, como decía el profe, me estoy pensionando. Y decía algún profe en Argentina, ya después de 40 años, con el alma rota, el corazón destrozado y los bolsillos sin un peso, quiero dejar la educación. Yo no quisiera decir esa frase, sino me voy al retiro y he contribuido con una propuesta que puede ser, obviamente, una manera de responder a aquellos que nos están diciendo qué hacer y cómo hacerlo. En Colombia, pues, para hablar de rendición de cuentas, a diferencia de Brasil y de Colombia, incluso de Argentina, no hemos tenido ningún periodo de dictadura cívico-militar o militar. Algún esbozo muy pequeño en el año 48. Por cierto, en estos días estamos jugándonos los siguientes 4 años en la parte política. Está en la maquinaria que se prendió y que mueve todos los hilos, eso hay que decirlo y hay que denunciarlo. Esos hilos de esa ideología neoconservadora, sumado al neocapitalismo y a las estrategias neoliberales, obviamente están apuntando a que no llegue un gobierno progresista de izquierda. Esperamos que tener la oportunidad que en Colombia tener un gobierno de izquierda progresista. Ya llevamos 50 años de un partidismo que se rota el poder periodo a periodo. Es hora de un cambio para Colombia. En tal sentido, entonces, buscando el tema de dónde procede la rendición de cuentas, pues nos hemos ido a la literatura, dado que en la revisión de literatura en Colombia no aparece el tema de la accountability. Inclusive algunos nos acusaban de estar, digamos, inculturando términos anglosajones o no del léxico español, que pues para algunos eso es un látigo, porque estaríamos entregándonos a un neocolonialismo lingüístico al introducir la palabra accountability. Tal vez es porque en Colombia no hemos tenido estudios muy fuertes sobre el tema, pero sí, haciendo una revisión, pues hemos tomado, o por lo menos en este trabajo, he tomado dos conceptos, uno ya comentó la doctora Falabella esta mañana, de Riquelme y compañía, y otra de Hevia Vergara López, del 2019 y 2020, que nos han ayudado a ir pensando por dónde entender la génesis, el desarrollo, la formulación y la invasión de esta política en el campo de la educación y en el campo de la pedagogía. Dice Hevia Vergara López, al implementar mecanismos de accountability social en el campo de la educación, nos encontramos con 2 particularidades. Son muchos los actores que participan en la educación, dificultando la identificación precisa de responsables y responsabilidades. En el campo de la educación
existe el concepto de accountability educativo, para diferenciarla de la accountability social, que se refiere a la serie de mecanismos para hacer responsables a las escuelas y a los maestros por los resultados educativos, por medio de la generación y difusión de pruebas estandarizadas que, comillas, motiven al cambio y a la mejora continua. Son compatibles, dice este autor, las aproximaciones, bla, bla, bla. Más adelante, Riquelme y López y Bastías, 2020, en un estudio muy interesante, nos hablan de la etimología. Por aquí yo lo que decía esta mañana, la profesora la anterior, Ferrar, hablaba de lo polisémico, y casi siempre la calidad es polisémica, la escuela es polisémica, las competencias son polisémicas y la accountability también sigue siendo polisémica. Etimológicamente, accountability es una palabra que proviene del latín accontare, que significa cuenta, y de computare, que significa calcular. La interpretación anglosajona de la palabra accountability separa el término account para referirse a una descripción oral o escrita de sucesos o hechos particulares, lo cual implica la explicación de una conducta, su justificación. En tal sentido, se debe dar cuenta de, explicar algo, responsabilizarse de. Se asocia al Estado con la obligación de reportar. Bueno, y sigue allí diciendo que el sustantivo account derivó en dos términos: accounting, que hace referencia a la profesión de la contabilidad, y accountability, que hace referencia al acto de rendir cuentas. Por eso entonces, en Colombia hemos ido dibujando como el mapa, una cartografía para poder referirnos a la génesis, al desarrollo, la implementación, y que hoy sigo diciendo es invasiva, y por ser invasiva ha creado oposición y ha creado resistencia. Políticas que había que investirlas en el nacimiento del Estado neoliberal, y por el Estado neoliberal la modernización del Estado, y a través de la modernización del Estado el nacimiento obviamente de unos procesos que se ha llamado de reforma de administración pública, y por allí entran los modelos, ¿sí?, traídos de Europa, de Estados Unidos. Fue entrando entonces en esos periodos de reforma y de modernización, en esas tecnologías neoliberales, se fue incubando, se fue consolidando el Estado evaluador. Y por el Estado evaluador, entonces había que hacer un rastreo pues un poco complejo y amplio, que es lo que llamo yo los condicionantes de la rendición de cuentas a nivel universal, internacional, a nivel latinoamericano y Colombia. Y habría que hacer un rastreo entonces de los condicionantes: el fenómeno de la globalización, la incidencia de los organismos internacionales de corte financiero y cultural, la nueva gestión pública en línea con las nuevas teorías de la administración pública, la racionalidad neoliberal y sus tecnologías de gobernanza, la modernización del Estado y la descentralización, categorías que había que darle tiempo, estudio, que no es el momento para hacerlo. La gestión centrada en las escuelas, el Estado neoliberal, ya lo había dicho antes, y la rendición de cuentas, que por cierto, entra en ese Estado a los funcionarios que tienen una función, valga la redundancia, una función pública, y a ellos se les aplica esa rendición de cuentas. Pero por esta vía, el maestro en Colombia, en la educación pública, siendo el maestro un trabajador de la cultura, como ha llamado el sindicato de profesores, trabajadores de la cultura. No, ahí entramos en una mala condición. Y por allí entonces nos aplican entonces el tema de la rendición de cuentas, porque somos empleados públicos que nos pagan el salario con los impuestos de los ciudadanos, y por tanto entonces entra por ahí, es el nicho de entrada en Colombia de la evaluación docente. Una tesis del año 2002 de la profesora Lidia Estela Niño Zafra, mi colega de investigación en la universidad, en la prestigiosa y solemne Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, porque allí trabajo. Esa tesis mostró un estudio comparado de 7 países
Estados Unidos, 3 de Europa, 3 de América Latina, mostró que la rendición de cuentas entra por la evaluación de desempeño de los docentes. Y en Colombia se coló por allí. Y los maestros, pues sin mucha crítica, muy pasivos y muy contentos de estar en lo público, se fueron aplicando el tema de la evaluación y que tenía obviamente, y es lo que ha llevado a la corrupción, tal vez, el amarrar la evaluación al salario, a tocar el bolsillo del profesor, a ponerle estímulos. Entonces, una evaluación de rendición de cuentas que esté atada, vinculada, amarrada al salario, al ascenso, pues entonces entra en otra lógica, que no es la lógica de la pedagogía, ni de la profesión docente, ni el compromiso, sino todo lo contrario. Entonces, por allí entra la rendición de cuentas para que el funcionario público que tiene una función de docencia sea llamado a cuentas de dos maneras. Al acabar cada año, la evaluación de desempeño anual que hace el directivo docente de la escuela y la evaluación de rendición de cuentas también que aplica cuando él quiere escalafonar o cuando él quiere que sea ubicado en un mejor nivel salarial. Aunque en Colombia los profes del nuevo decreto 278 están pensionando con un salario mínimo que es igual al mínimo que gana cualquier empleado en cualquier situación, lo cual es denigrante. Finalmente, y que el tiempo no me da más, o si me da más, pero pues obviamente tengo que aquí dar la palabra a los colegas, quedo en suspenso, y por allí se han metido entonces la rendición de cuentas en las pruebas estandarizadas que ya hoy copan toda la educación básica primaria, básica secundaria, media, técnica, tecnológica y del último semestre en cada carrera. Y se está hablando ahora de hacer evaluaciones de medición, de rendición de cuentas en primera infancia. ¡Qué monstruosidad! Muchas gracias. Bem, passo de imediato, então, a palavra para a professora Sara, mas não antes de agradecer o nosso querido professor José Emílio. Muchas gracias, Emílio. Obrigado. Ok, ¿me escuchan? Bien. Yo creo que sí. ¿Sí me escuchan, verdad? Muy bien, buenas tardes. Inicio. Les quiero comentar que mi trabajo es no solamente sobre México, sino... ¿Perdón? Lo estábamos oyendo, ahora sí. ¿Listo? Listo. Listo. ¿Me escuchan? Gracias. Perfecto. Muy bien, como ya dijeron, soy profesora de trabajo en México. Gracias por este espacio. Voy a tratar de hacerlo en el tiempo que me otorgaron. Cabe señalar que nosotros, estas concepciones de las que voy a hablar no solo son de México, porque nuestro trabajo fue hacer una mirada a través de distintos países de lo que está pasando con accountability. Y también, como el objetivo de este panel es hablar de las distintas concepciones que existen sobre accountability y cómo han ido produciendo distintos efectos, lo que voy a hacer, ya vi que mi nombre se tapó cuando pasó la diapositiva, lo que voy a hacer es que voy a hablar de cómo se evalúan las revistas indexadas, porque esto ha tenido impacto. Y la evaluación ha sido una herramienta académica que ha ayudado a que nosotros aprendamos a publicar en estas revistas y tiene ciertas implicaciones. Entonces, implicaciones académicas, económicas y políticas respecto a la manera en que definimos lo que es educación y lo que es ciencia a la vez. Y entonces son artefactos culturales, que se van aplicando y que son estrategias que los que hacemos trabajo de publicación
vamos revisando y vemos la inversión y desinversión que implica jugar este juego académico, y por eso estos mecanismos se convierten, tienen mucha fuerza y son muy importantes, porque también a la vez que van definiendo, también llega un momento en que no solamente son propuestas para evaluar el trabajo académico, también son formas de hacer academia, formas de hacer ciencia, y lo que implica es que van unificando las maneras en que trabajamos alrededor del mundo. Esta es mi premisa central del trabajo. Y, por ejemplo, lo que más importante, lo que sucede ahora en estas revistas indexadas es que estamos aprendiendo a que la mayor parte de los textos de mejor calidad se publican en inglés y se publican en las revistas con mayor factor de impacto. Entonces, ¿qué aprendemos? Si me puede hacer favor de darle a la diapositiva que sigue, porque creo que es alguien que está ya lo mueve. Me parece que esto. No sé si me escuchan. Sí, escuchamos. Gracias. Ahora. Gracias. Entonces, a la que sigue, por favor. La siguiente diapositiva, la tercera. Estoy hablando ahora de escribir para publicar. ¿Cuál es el propósito de que nos evalúen a través de estos mecanismos y por qué tenemos que publicar en revistas indexadas, arbitradas y de alto factor de impacto? Algunos autores proponen que una de las cosas que se puede hacer es, en vez de evaluar la cantidad de artículos que publicamos cada año, se haga una ciencia lenta, y esto implique, gracias, y esto implique que lo que se haga es que se revise la calidad de lo que se escribe y que se trabaje más como en un tipo seminarios, en discusiones, en revisión, como lo que estamos haciendo aquí en el panel. Y además, lo que encontramos es que solamente el 1% de los académicos que trabajan en distintas universidades alrededor del mundo, solo el 1% estaba publicando en las revistas Scopus, y lo hacía en el mismo idioma que utiliza y con compañeros del mismo país. ¿Por qué es importante revisar esto? Porque se supone que uno de los propósitos de que hagamos publicaciones en revistas indexadas es que sean publicaciones internacionales, y parece que no está sucediendo de esa manera. Y además, otra de las cosas que también encontramos es que quienes están en este 1%, dicen los autores que utilizan distintas estadísticas, que es muy difícil que quien está publicando y se mantenga en este ritmo de publicación por muchos años. Lo que las estadísticas muestran es que no pueden mantener un ritmo que les permita cada año estar en las revistas Scopus publicados, y que además quienes ya habían logrado publicar en estas revistas tenían pocas posibilidades de hacer publicaciones a través de varias décadas. Esa es una de las realidades, pues, que implica la evaluación, porque si tomamos en cuenta lo que se debe de hacer, pues también habría que tomar en cuenta lo que en la práctica está sucediendo. Y los autores también, esta revisión también encontramos que en países de alto desarrollo, como en países menos desarrollados, los autores no están convencidos de publicar solo en este tipo de revistas, por lo que hay quienes lo que hacen es que no escriben solo en inglés, que es lo que se está proponiendo, y que además en estos países las coautorías, como decía hace un momento, siguen siendo nacionales, son muy pocas las coautorías internacionales, y además a universidades como Harvard, como Stanford y distintas áreas, lo que están haciendo es mantenerse en la misma ritmo de publicación, aunque lo hacen no todos los autores, y solamente algunas partes de ellos, cuando les preguntaron, dijeron que no estaban interesados en esta forma de hacer las cosas. Además, otro de los desafíos que plantea que la evaluación sea a través de estos de las revistas indexadas es que los sistemas de financiamiento son nacionales y funcionan, dicen quienes saben, como barreras nacionales, porque el financiamiento para la investigación es nacional,
porque hay elementos culturales que se comparten con los académicos de un mismo país y porque hay distintas concepciones sobre lo que es ciencia y sobre lo que debe construir un artículo. Si ustedes revisan revistas europeas y revisan revistas norteamericanas, lo que parece que existe es una idea de que se sienten los europeos más cómodos con la teoría y los norteamericanos más cómodos con los datos empíricos. Entonces, las dos formas son aceptadas y se usan en estas revistas indexadas. ¿Me puede dar a la siguiente diapositiva, por favor? Tienes que pasar tú. Aunque ya me dijo que yo las debo manejar. Gracias. Entonces, en este tipo de patrones culturales que se dan a través de los países, de las revistas, de los propios académicos y el financiamiento para las publicaciones en las revistas indexadas, hay que revisar también cuáles son los beneficios, cuáles son las ganancias, porque hablan de algunos autores hablan no solo de la pérdida de rasgos culturales al estar haciendo trabajos solo en inglés, solo en estas revistas, y que, por ejemplo, se desincentiva el uso de los idiomas nacionales, pero también hablan de la participación de la iniciativa privada, porque encuentran algunos autores que hay un oligopolio comercial editorial y un control excesivo sobre lo que se publica, y esto no se hace por las universidades ni los académicos, sino que hay editoriales muy grandes que están participando y llevándose, como el Sevier, que es un mega negocio que le llaman estos autores, y lo que sucede con ellos es que se llevan la mayor parte de las ganancias. Los académicos incluso tienen que renunciar a sus derechos de autor, y si quieren hacer descargas, tienen que pagar por las descargas de algunos textos, en algunos casos de estas revistas indexadas, y además suelen ser evaluadores sin que nadie les pague. Incluso los derechos de los textos publicados, como les decía, se adjudican a las editoriales. Entonces, esta tendencia está creando que haya costos para hacer el trabajo académico, más costos, que haya que invertir para trabajar en la ciencia y que tenga precio, que la ciencia tenga precio no solamente para enviar un artículo, para que lo procesen. No sé, estos factores de impacto están asociados con las revistas indexadas, pero también, no sé si saben que hay un factor que se llama, que hay un factor que se llama de procesamiento de textos, y este costo, tiene un costo, y este costo lo que hace es que hace que las revistas tengan si queremos publicar, haya que pagarlo, y los autores que estuvieron revisando la relación entre el impacto de una revista y estos costos de procesamiento de los textos que se mandan a una publicación, no encontraron relación. Hay revistas de acceso abierto, indexadas, y hay revistas que cuesta por procesar un texto, y no había diferencia entre los factores de impacto de una y otra. Y entonces, lo que se están preguntando es si debería costar el procesamiento de los textos, si debería solo publicarse en revistas, se está abandonando, lo que se pregunta es si se está abandonando la publicación de libros, si se está dejando gran parte de la población académica afuera, se está creando una élite que solamente va a poder publicar en estas revistas, si vale la pena que la ciencia cueste, y que además, ¿cuáles serían las ganancias para quienes son los usuarios del conocimiento científico, quienes leen las revistas, quiénes son los que tienen acceso a las revistas indexadas? Y bueno, ¿qué presión está entrando, está jugando para los académicos? Y además, una evidencia de esta presión que están teniendo, hablan de editoriales, editores, pidiendo que manden artículos aquí y no allá, o bien autores que se están retractando de lo que dijeron y dicen que siempre no, ya no tenían prisa por publicar, y ahora que revisaron,
están arrepentidos de sus publicaciones, que esas son las evidencias. Yo, como me dijeron que son 12 minutos, voy a dejar hasta aquí mi participación diciendo pues que accountability se ha aplicado en muchos contextos. En este caso yo estoy hablando de educación superior y de los impactos que tiene con los académicos. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a los académicos de este panel, le invitamos a los asistentes que están presentes y también a los que nos están viendo a través de las plataformas y redes sociales a formular sus preguntas. Verifiquemos, ¿tendremos alguna consulta por redes sociales? Aquí tenemos una consulta en el salón. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Esteban Alarcón. Un saludo especialmente a María Angélica Oliva, que fue profesora mía por allá en el Micro Las Cañas y por ver hace millones de años, creando historia y geografía. Un saludo ahí. Justo verla, profesora. ¿Para qué decir? Para que decir los tiempos aquellos. Sí, yo solamente quiero, pensaba, por ejemplo, el tema del accountability. Ya pensado, aquí se habla todo el rato de rendición de cuentas, ¿ya? Y también asociado a control y una relación de poder. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, en el modelo finlandés, que sí existe el accountability, pero de forma informal, que se basa más que en el control, se basa en la confianza, ¿ya? Y se basa en el fondo en el capital social. Entonces, la pregunta es, en un imaginario ideal, ¿sería posible en algún momento determinado establecer un accountability en Chile, en América Latina, en base a la confianza y que tenga, por supuesto, el capital social? Pregunta. Penso que nós poderíamos fazer um bloco, né? De 3, pode ser assim? Tá? Diante do adiantado da hora. Bem, temos mais uma aqui. Mais uma questão. Ok. Gracias. Bueno, para María Angélica también. Para você também, Maria. Tomando un poco la crítica de la gestión centralizada europea que se ve en todas las dimensiones, posibilidad de que, por ejemplo, en Chile pudiéramos avanzar a lo que ha funcionado en Colombia y Ecuador, que es el modelo de ciudad educadora que llega de Barcelona a Latinoamérica, que combina la educación formal, no formal e informal, en aprendizajes abiertos y conceptuales. O sea, en el fondo, que las escuelas y también las universidades puedan vincularse con los contextos locales y con los contextos culturales de manera más sinérgica, más allá de lo curricular. Gracias. Mi nombre es Andrea Minte, yo trabajo con María Angélica en el Grupo Chile Territorial, como ella mencionó. Quería en primer lugar felicitar a todos los conferencistas, en realidad. Me parece que hicieron una presentación fantástica, profunda, interesante, que valoro mucho porque en realidad hace poco yo estoy participando en este grupo, entonces me estoy imbuyendo de todos los conceptos y si bien uno los conoce, pero no tan a fondo con todos los autores y bagajes que ustedes manejan. Pero me parece muy, muy clara, muy profunda la presentación. Yo tengo una preocupación. Nosotros en Chile siempre, bueno, ustedes lo han dicho, se mide todo en Brasil, en todos los países de América Latina, que hemos copiado todos estos modelos. También yo creo que está muy enraizado debido a nuestra idiosincrasia, a nuestro autoritarismo en el sistema escolar y en la sociedad. Y yo creo que quizás, aunque haya modelos alternativos, me parece la mejor posibilidad o solución a este tema tan empresarial, creo que también puede ser difícil incorporar una nueva forma de rendición de cuentas, dado nuestra forma de relacionarnos, que somos muy autoritarios. Hay un tema social que quizás es difícil de cambiar. Y quizás podemos empezar con la formación de profesores, pero ¿cómo lo ven ustedes? El tema del autoritarismo que nos
consume en el fondo de nuestras prácticas habituales. Y cómo hacer ese cambio frente a esa realidad tan pesada, digamos, ¿no? tan notoria. Ok. Bem, vamos começar então com a Maria Angélica, né, Maria Angélica? Bien, Você tem 2 questões. voy a saludar a mi exalumno. Es lo mejor. Encontrarse con un exalumno es una cosa maravillosa, encontré yo, como que le da sentido a la pedagogía. Bien, hay un artículo, perdón, que escribe Francisca Lucellán en la visión conservadora de la contability, y este artículo se llama Finlandia, ¿por qué Finlandia no tiene rendición de cuentas y Polonia sí? Y precisamente ella fundamenta la tesis que tú planteas, ¿ya? Un país basado en la confianza, ¿ya? Donde los profesores se han ganado la confianza y tienen la confianza, no tiene sentido, ¿ya? Un sistema de rendición de cuentas, al menos como lo estamos planteando aquí, ¿ya? Nosotros, y uniendo con la observación de Andrea, vimos la rendición de cuentas y la racionalidad lógica instrumental está fundada en el control, en que la acción humana actúa porque lo controlan, no por una ética del deber. Que mi alumno me saluda porque siente un deseo, no porque haya ninguna cosa entre medios que no sea un afecto de una relación, enseñanza, aprendizaje. Entonces, también eso nos hace pensar, y a lo mejor podemos pensar con Hannah Arendt sobre la acción humana, cómo actuamos nosotros, ¿ya? Cómo se motiva nuestra acción. Y uniendo, ¿cuál es tu nombre? Carlos, me hizo una bonita pregunta. A Carlos y Andrea, miren, en el tema de cómo se construyen los discursos, que nosotros tenemos que ir viendo cómo se construye este discurso de la contability, que es un mega discurso, pero también es un micro discurso, ¿ya? Cuando yo le pregunto hoy día al almuerzo a José Emilio, ¿en qué página va a ir mi capítulo en el libro del seminario 1? Porque tengo que rendir cuentas, la rendición de cuentas de mediados del año, está a cargo de Andrea en nuestro instituto, ya tengo que decirle a ella. Claro, yo también tengo que padecer el hecho de tener que rendir cuentas, ¿ya? Porque si no tengo el artículo, eso para mí es grave. Bueno, entonces, pero hay discursos dominantes, ¿ya? Esto la literatura lo ha estudiado ampliamente, fundamentalmente con Nelio Castoriadis, la institución imaginaria de la sociedad, lo trata súper bien, pero a todo discurso dominante hay un discurso alternativo o instituyente que se lo opone. Entonces ahí yo creo que tenemos que situarnos nosotros. Nosotros no podemos decir, no, en realidad somos un país que siempre estamos sometidos al control. Bueno, ¿y por qué no? ¿Cuál es el pensamiento alternativo? ¿Cómo articulamos ese pensamiento alternativo, ese pensamiento instituyente? Bourdieu también lo plantea, y lo plantea muy bien el tema, ¿ya? El mismo Foucault, ¿ya? Ahora, en relación al modelo de escuela catalana de Barcelona, yo no conozco específicamente ese modelo, lo conoceré, pero en todo caso yo creo que es el momento que nosotros, hace rato, pensemos qué es lo escolarizado y el modelo de escuela que está absolutamente obsoleto. Ya en la parte tercera, disciplina, Michel Foucault de Vigilar y Castigar hace una radiografía de la escuela, que terrible, y ustedes mismos pueden ver, ¿ya? Que algunas escuelas son verdaderamente como recintos carcelarios. Pero lo escolar, crear un modelo escolar desescolarizado, donde podamos participar en las plazas, en las calles, en los lugares de la ciudad, donde puedan participar las familias, los maestros, y formar verdaderas comunidades de aprendizaje, realmente daríamos un paso muy adelante nosotros, muy adelante, ¿ya? Y sobre todo, ustedes saben que en el fenómeno escolar, en el corazón, está el currículum, está la disciplina escolar. ¿Qué es lo que tiene que circular, distribuirse y evaluarse? O sea, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Porque nosotros estamos aprendiendo ¿para qué? Para reproducir y para transformar la cultura y crear nuevos y mejores mundos comunes, no peores mundos, ¿ya?
Bien, le agradezco su pregunta, Sara. Tenemos una pregunta aquí en la segunda fila, por favor. Ahí. Muchas gracias. La verdad es que me voy a permitir reflexionar un poquito porque me dijo la guía el profesor respecto de esto. Mire, desde el punto de vista político, estamos hablando de accountability. En un país y en un continente donde la corrupción es la orden del día. ¿Sí? En un país y un continente donde la desconfianza es lo que nos atrapa a cada minuto. En un país y un continente donde se falsea la realidad de los informes. En un país donde se esconden los niños que tienen menos rendimiento escolar en el ropero de la escuela para que no deben decirse. Yo le contaba que he sido director más de 30 años. Soy, no sé si responsable o irresponsable. No sé, a esta altura, menos mal que me jubilé. En un país y un estado o un continente donde la corrupción del Estado. ¿Saben ustedes que el Estado de Chile y el Poder Legislativo, particularmente senadores y diputados, están dentro de las rentas, de las 5 rentas más altas del mundo? O sea, en un país donde los diputados pueden decidir sus sueldos sin límite y las prerrogativas aparte del sueldo. Y los senadores lo mismo. Y está en información oficial de la República. Eso lo pueden consultar y en la revisión diaria de los diarios se pueden encontrar. Entonces, hay que preguntarse, ¿por qué el profesor tiene que ser más controlado? ¿O todo más accountability? ¿Trabajar más para ganar lo mismo? Y aquí no voy con todo. Decíamos que es un país basado en la desconfianza. Hay corrupción en pasajes. Saben ustedes que uno de los últimos casos de corrupción de las Fuerzas Armadas está basado en, justamente, no hay accountability. Y hay informes falsos de pasajes de las más altas autoridades. Corrupción en gastos reservados. Miles y miles y miles de maletas llenas de dinero que no saben dónde están. Donde la corrupción se da a todo nivel. En el Congreso, en los municipios, en los organismos intermedios de la sociedad, en las juntas de vecinos. En provincias hay que escuchar la radio o leer el diario para darse cuenta de que hay problemas de falta de, ¿cómo diríamos?, de veracidad en los informes. Entonces, todo el mundo falsea. ¿Sabe usted que una de las últimas experiencias como director, mi jefa técnica me decía, Abraham, pero ¿qué digo aquí? ¿Qué lleno en este formato? Porque llovían y llovían los formatos. Usted me dijo de que Chile es un país avanzado en la contabilidad. Mire, yo le diría de que mi jefa técnica me preguntaba, ¿qué respondo aquí, Abraham? ¿Qué óvalo lleno? Porque había alternativas que llenar. Entonces, el trabajo que nosotros hacíamos en la práctica para que los niños lean mejor, más palabras por minuto, no sé qué, se traduce finalmente en informes que de alguna manera, no digo en todos los casos, existe como una necesidad de llenar el informe, porque te están apurando que tienes que explicar el informe. Y no alcanzaste a pasar el último test, no alcanzaste a evaluar, no alcanzaste a contar. Entonces, cuidado. Yo creo que en una sociedad de desconfianza, y particularmente por mi país lo digo, y con responsabilidad política y con responsabilidad técnica, digo de que es un cáncer que está en nuestra sociedad. Entonces, el accountability ojalá sea la esperanza que pudiéramos transitar hacia Finlandia, pero no somos Finlandia. Y cada vez que queremos hacer una modificación en América o en Chile, corremos a Estados Unidos, a ver qué dicen los ricos, o corremos a Europa para ver qué es lo que están pensando los europeos. Y finalmente terminamos haciendo lo mismo, tratando de reproducir la receta de lo que están pensando ellos en los países avanzados. El año 90, cuando comienza la democracia en Chile, todo el mundo salió del Ministerio de Educación a aprender qué pasaba con currículum en Alemania, en Inglaterra,
técnicos en todo el mundo para ver qué podía traer para acá. Y que tenemos una educación que sigue dándose vuelta y mirándose los mismos todavía hasta el día de hoy. Muchas gracias, disculpen. Pero hablé desde adentro. Muy bien, con pasión. Muy bien. Estamos en el tiempo. Agradecemos a este distinguido panel